Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Daesh infiltra en Europa yihadistas con pasaportes robados en Siria. Intensa misión diplomática y comercial española en Irán. Abbas quiere que Israel acoja refugiados palestinos de Siria, invocando el derecho de retorno. Reino Unido y Francia se plantean sumarse a la acción militar contra Daesh en Siria. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel, ya lo saben, con la agenda cultural. La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión, conocida como Frontex, ha dado a conocer que las mafias estaban falsificando pasaportes sirios para facilitar la entrada de inmigrantes ilegales en Europa. Estos grupos organizados aprovechan la facilidad de acceso a Europa de los refugiados sirios para lucrarse con esta red de falsificación de documentos. Por otra parte, según fuentes policiales, entre estos contingentes de inmigrantes que entran con pasaportes sirios a Europa, hay un número elevado de miembros del Daesh que lo hacen con pasaportes que no son falsos, sino robados en Siria, unos 3.800 con los que infiltran dentro de la marea de inmigrantes que huyen de la guerra a sus propios comandos terroristas. Sí, esto dentro de lo que se está viviendo hoy en día, el cambio de actitud de Europa frente a las imágenes, especialmente del niño kurdo, que han dado la vuelta al mundo, han despertado las conciencias también, los trenes en Hungría, etcétera, etcétera, esta crisis migratoria, pues resulta que junto con esa avalancha humana, seguramente en un 90% justificada y que vive el drama, pues están entrando elementos terroristas en Europa, están entrando elementos yihadistas en Europa y aparte están entrando mucha gente que no viene de la guerra de Siria, mucha gente que viene de otros países que lo único que quieren es llegar a Europa porque en Europa pues se vive mejor, porque en Europa como sirio pueden pedir asilo y si reciben asilo pues tienen resuelta la vida porque tienen vivienda, tienen un sueldo sin trabajar, etcétera, etcétera, teóricamente hasta que se resuelva la situación en su país de origen. Claro que esto puede pasar años y bueno, esto ha despertado la codicia de mucha gente que está incluso dispuesta a pagar por tener un pasaporte sirio, gente que tiene pasaporte de su país, por ejemplo, pakistaníes, bengalíes, gente que quiere llegar a Europa para mejorar su calidad de vida, ¿no? Simplemente eso, o para recibir un subsidio sin trabajar. Pues ellos compran a las mafias pasaportes sirios falsificados que con las prisas y los tumultos de última hora en estas entradas masivas de gente, por ejemplo en Alemania, me imagino que no todos los pasaportes pasarán por los escáneres, tampoco toda la gente se le puede pedir que tenga su pasaporte si cruzaron en un barco que se cayó, se le dio la vuelta al mar, en una patera de estas, así que hay muchas maneras de justificar de que uno no tenga los papeles en regla y no se miren en este momento. Y que estamos hablando de una oleada, se estaba estimando que a Alemania llegarían unas 15.000 en esta primera oleada. No sabemos si habrá un efecto llamada y llegará muchos más, pero dentro de estos 15.000 habrá decenas, por lo menos, decenas de yihadistas que estaban esperando esta oportunidad para infiltrarse en Europa y que van a ser los que cometan los próximos atentados en nuestro país. En nuestro país, en otros países del entorno, en Alemania, en Reino Unido, etcétera, etcétera. Esto es terrible, pero es así. Esto no es una crisis humanitaria comparable a ninguna otra. En las noticias se ha hablado muy alegremente de comparando que esta era la mayor crisis migratoria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es lo mismo. En la Segunda Guerra Mundial la gente intentaba volver a su país. No estaban huyendo de su país, estaban tratando de volver una vez acabada la guerra a su país. En todo caso, los que tenían que huir
de sus países o salir de sus países eran los mismos judíos que habían sido sacados de esos países, llevados a los campos de concentración y que cuando volvían a sus casas veían que estaban ocupadas por otras personas y que todo el mundo los miraba y los señalaba como los causantes de su desgracia, y por ello mucha de esa marea humana judía acabó yendo a vivir a Israel. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con esta situación, porque aparte de esta marea por la guerra en Siria, ¿qué pasa con las otras guerras que están a la misma distancia de Europa y que no van a recibir ni han recibido el mismo trato? Estamos hablando, por ejemplo, de los efectos del mismo grupo Daesh en sitios como Libia, en sitios como el norte de África, en sitios como Mali, etcétera, etcétera, incluso en Somalia, Eritrea, en el Cuerno de África. Todos los inmigrantes que llegan a España o a las costas de Lampedusa en Italia no van a recibir el mismo trato. Es más, en estas mismas horas se ha sabido, por ejemplo, que Alemania, que ha declarado que va a dar asilo a todos estos digamos, asilados o exiliados de Siria, pues ha dicho que todos los ciudadanos españoles que no tengan trabajo, pues los van a expulsar de Alemania. Es una situación totalmente surrealista. O sea, a los compañeros, vecinos, con los que se comparte el mismo destino geográfico, la misma religión, la misma cultura, etcétera, etcétera, se les va a dar una patada, entre otros a nuestros compatriotas, para hacer sitio a esta gente de las cuales no se sabe muy bien quiénes son. Ese es el principal problema. Ahora ha pasado el primer momento que decir, ay, esta pobre gente. Sí, entiendo yo que esta gente está pasándolo mal, pero también hay que ver de dónde sale todo esto y cuáles son las circunstancias. Y la última noticia de la que vamos a hablar habla de la transformación de esa visión, porque hasta ahora tanto las grandes potencias europeas se mantenían al margen de operar o bombardear o actuar en la guerra de Siria. No querían, no veían claro si eso iba a apoyar a Assad o a estar en contra de Daesh, en qué situación ponerse. Pero hoy en día están planteándose que van a participar en esa guerra militarmente de forma efectiva, no tanto por solucionar el drama, sino por solucionar el propio drama que supondría la entrada masiva de cientos de miles de personas buscando asilo y refugio en los propios países. Seguimos. Los ministros de Exteriores, Industria y Fomento de España acompañan a compañías como Repsol, Cepsa, Indra, OHL, CAF, SEAT o SACIR para lograr contratos en Irán, ahora que, tras el acuerdo con Estados Unidos logrado el pasado 14 de julio, se anulan las sanciones que pesaban sobre el régimen ayatolá. La misión diplomática y comercial ha sido impulsada por el gobierno. Por ejemplo, Repsol, que cerró su oficina en Teherán a comienzos de 2012, pretende recuperar el terreno perdido desplazando allí a su consejero delegado. El gobierno iraní maneja para el corto plazo un proyecto para construir una línea de alta velocidad entre Teherán y Mashhad, a unos 1.500 kilómetros, un contrato que podría ascender a 1.100 millones de euros. También existen proyectos de electrificación de la principal red ferroviaria del país y hasta 8 redes de metro. Sí, es verdad. Todos estos proyectos existen, o por lo menos los iraníes dicen que existen. Y digo, dicen que existen porque yo, después de 20 y pico años de este régimen, no les creo ni una palabra. Y seguramente ellos deben estar riéndose en la cara de los españoles que van ahí a mendigar los contratos de un dinero que todavía no tienen, pero simplemente porque lo van a recibir. Con el levantamiento de las sanciones va a haber muchísimo dinero a disposición de los iraníes. Pero lo que parece que el gobierno español no sabe o prefiere no saber
es que ese dinero no va a ser para desarrollar al pueblo iraní. Eso lo podían haber hecho también las sanciones. Aclaremos, empezaron en el año 2012. Y hasta el año 2012 Irán no era la nación más vanguardista, con mayor tecnología, ni con mejores transportes públicos, ni con mejores infraestructuras. ¿Por qué ahora sí van a hacerlo? El dinero que van a recibir no lo van a destinar a eso. Esto es un paripé que ellos hacen, entre otras cosas, para pasárselo de lo lindo, viendo como todos los europeos se arrastran a sus pies y vienen a implorarle de que compren en su tienda y no en la del vecino. Pero el dinero ese está destinado a un programa militar. A un programa militar, porque Irán está inmerso en una guerra civil musulmana que afecta a todo Oriente Próximo. Ellos están en el bando que está en contra de Daesh y por eso reciben el apoyo de Estados Unidos y dentro de muy poquito también recibirán apoyo de las potencias europeas para combatir al Daesh, aunque lo que logren derrotando al Daesh va a ser reforzar la hegemonía chiita de Irán sobre el resto de países no chiitas en Oriente Próximo, que esa es la guerra que se está desarrollando desde hace 3 o 4 años, con su principal foco o escenario en Siria, que no es el único. Irán, con esos miles de millones de dólares que va a recibir, va a mandar nuevas armas a Hezbollah, va a mandar nuevas armas a Hamas, va a reforzar y crear nuevos grupos terroristas en el mundo. No va a hacer trenes con tecnología española, pero no importa. Aquí también le viene bien al gobierno español venir con una foto en la que se habla de lo que se va a hacer, aunque eso no se va a hacer. Como me recuerda como hace un par de años, en medio de la crisis, se hablaba de estos casinos que se iban a establecer en la zona de Madrid y que iban a dar empleo a 250.000 personas, como si cada uno de los españoles fueran una ficha en la ruleta. Esto no nos va a traer nada más que problemas y va a denigrar o rebajar todavía más, si cabe, lo que el ministro de Relaciones Exteriores bautizó como la marca España. La marca España, que hoy en día consiste en que cualquiera que... Esto me recuerda, ¿sabes qué? Cuando en un pueblo sale la lotería de Navidad y es un pueblo pequeño y de pronto aparecen todos los representantes de los bancos para hablar con estas pobres personas que son humildes de toda la vida y asegurarles que su banco les va a dar y va a multiplicar lo que tengan, y esta gente seguramente son más conscientes de que los está tratando de estafar que los dirigentes del gobierno español. Seguimos. El presidente palestino Mahmoud Abbas va a intentar ganar apoyos a nivel internacional para que Israel permita a los refugiados palestinos desplazados en Siria puedan ser acogidos en Cisjordania, con la intención declarada de satisfacer el derecho de los refugiados palestinos al retorno, uno de los principales escollos en años de negociaciones. Unos 884 palestinos de Siria han logrado entrar en la Franja de Gaza entre febrero de 2011 y octubre de 2014. Por su parte, el líder del Partido Laborista israelí, Isaac Herzog, también ha pedido al gobierno que autorice la entrada de refugiados sirios porque los judíos no pueden ver con indiferencia cómo cientos de miles de refugiados buscan un lugar seguro, a lo que Netanyahu ha declarado: no dejaremos que Israel quede sumergida por una ola de migrantes ilegales y de activistas terroristas. Bueno, esto es, aprovechando que pasa el Pisuerga, pues Abbas, en sus últimos estertores como presidente no electo jamás de una autoridad nacional avalada por Naciones Unidas, pero que no existe más que en el papel, pues venga a hacer una declaración que él rechazó hace 3 años. Cuando la guerra de Siria estaba en sus inicios, pues Netanyahu, no un gobierno socialista, Netanyahu le ofreció hacer un puente aéreo para sacar a los palestinos que estaban en los campos de refugiados de Siria y que se salven sus vidas trasladándolos a Cisjordania. Y en ese momento, hace 3 años, pues el presidente Abbas dijo que no, que solamente aceptaría si los refugiados entraran en territorio israelí, digamos, dentro de la línea verde.
¿Por qué? Porque lo que a Abbas le importa tres pepinos, ni las víctimas de la guerra, porque entre otras cosas solamente habla de los palestinos, no de los sirios. O sea, los sirios le importan tres pepinos. La crisis migratoria de Europa incluso le debe divertir, pero él lo que quiere es sacar adelante un principio que está en la base de las negociaciones, el principio del retorno. Entonces, que quede establecido de que el lugar, cuando los palestinos del mundo estén amenazados, el único lugar al que tienen que volver, eso es lo que él quiere establecer, sería el territorio de Palestina, entendiendo Palestina en el sentido que lo entiende la Autoridad Nacional Palestina, es decir, cualquier lugar de lo que hoy es Cisjordania, Gaza y también Israel. Eso es para él volver a Palestina y ese es el derecho de retorno. Y el derecho de retorno quiere decir que cuando vuelva y demuestre que su bisabuelo tuvo una hectárea de terreno en unas arenas deshabitadas en el año 14 del siglo pasado, donde hoy en día hay 3 rascacielos de Tel Aviv, pues que los rascacielos de Tel Aviv le pertenecen. Ese es el principio. Bueno, evidentemente la noticia es ridícula, pero es la noticia que aparece en los periódicos, porque los periódicos están desviviendo cómo puede ser que un drama tan grande como el que están viviendo los sirios no sea culpa de los judíos. Eso es algo que no lo pueden soportar y entonces todo el tiempo buscan estas noticias para demostrar que en el fondo el problema es que Israel no deja que unos cientos de palestinos vayan a vivir a Cisjordania o a Israel. Esto es la manipulación. Por otra parte, sí que dentro de Israel se ha dado una polémica entre las declaraciones del Partido Laborista que dice que hay que abrir, que hay que autorizar la entrada de refugiados sirios. Vamos a ver. El problema es delicado porque no estamos hablando de que estás abriendo las puertas a refugiados filipinos o de no sé de qué parte del mundo. Los sirios han sido y siguen siendo, porque no se ha firmado ninguna paz, un país en guerra con Israel. Esta gente ha luchado contra Israel, vale, ahora lo vas a coger y que le vas a exigir que... no sé, a ver, en Alemania estarían dispuestos, o en España, estarían dispuestos a alguien a aceptar, dar asilo a alguien que declara por escrito y jura y rejura que lo que quiere es acabar con el país que le da asilo y matar a toda la gente que vive ahí. ¿Tiene alguna lógica eso? Creo que no. Entonces, el tema de los refugiados sirios, yo creo que Israel no es la solución. Existen otros países árabes, por ejemplo, Arabia Saudita, donde ¿sabes cuántos refugiados hay de la guerra siria? Es bastante fácil la respuesta, es 0 patatero. En Abu Dhabi, en todos los reinos estos del Golfo, incluso ahí salió, si no fuera tan dramático, diría que es gracioso una declaración en alguien en la televisión de Kuwait diciendo de que el problema es que no pueden traer refugiados sirios porque la vida en Kuwait es muy cara y entonces no se van a poder arreglar. Ese es el problema que tienen los kuwaitíes, de decir, hombre, que aquí, claro, es que cada piso el alquiler sale muy caro y que tal cosa. Entonces, es tan terrible la situación porque la situación no es la desgracia de los sirios, es la desgracia del pueblo árabe en su totalidad, la desgracia de no saber qué hacer con su propio destino y seguir siempre el camino más equivocado, como huyendo siempre en la dirección que no les va a solucionar nada. O sea, la salida, tomemos el caso incluso de la familia esta que se hizo famosa, kurda, de los que huían de Siria y que murió el niño en la playa. Realmente una desgracia, pero imágenes como esa han impactado la retina de todo el mundo, pero hay miles
de niños que han muerto en la guerra de Siria y nadie los ha visto, nadie los ha puesto en la televisión ni han dicho nada. Y de todas maneras, esta gente no venían escapando de Siria. Ya el niño este había nacido en Turquía, había nacido ya como refugiados. Lo que pasa es que no querían seguir viviendo como refugiados. Quieren vivir en condiciones... Lo que pasa es que no quieren vivir como refugiados en países musulmanes. Ese es el problema. Porque ya han visto lo que ha pasado en los últimos 70 años con los palestinos refugiados en los países musulmanes, que son los parias, donde que siempre se acusa a Israel de apartheid y donde hay un apartheid clarísimo es en los países árabes respecto a sus refugiados, sus hermanos refugiados. Ellos no quieren convertirse en otros miserables del mundo y entonces intentan a la desesperada incluso acciones tan terribles como esta de cruzar en una balsa de juguete. Terminamos en Europa. El premier británico David Cameron y el presidente francés François Hollande ultiman los preparativos para sumarse a la coalición liderada por Estados Unidos para bombardear los objetivos de Daesh en Siria. Hasta ahora, los dos países europeos han participado en los ataques aéreos sobre suelo de Irak, pero se han mostrado remisos a extender la campaña a suelo sirio por temor a beneficiar al presidente Assad. Cameron se enfrenta a la más que probable elección del radical Jeremy Corbyn como nuevo líder laborista, quien se ha mostrado contrario a la extensión de la acción militar. También el presidente francés deberá vencer a una opinión pública que duda de la capacidad del país para golpear con eficacia sin sufrir daños colaterales. Se calcula que las fuerzas norteamericanas han lanzado hasta 2.300 ataques aéreos en Siria, aunque su efectividad ha sido puesta en duda y en decenas de ocasiones se han producido víctimas civiles. Y no solamente eso, Jordi, sino que me ha llamado la atención esta mañana, escuchado en las noticias, que el propio presidente del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, candidato a la presidencia por la izquierda, habla, yo es la primera vez que escucho habla de que España podría intervenir militarmente en esta guerra, cosa que hasta ahora era el tabú más grande de todos, era como después de la famosa interrupción, el aborto de la guerra de Irak por el presidente Zapatero en su primera decisión de gobierno a los 10 minutos de asumir y con la desbandada de esa guerra porque no era humanitaria, no sé qué, pues ahora Pedro Sánchez está dispuesto a intervenir militarmente en Siria. Entre otras cosas, supongo yo, porque François Hollande, que también es socialista y encima francés, pues dice que hay que ir a la guerra, pues entonces, como la diplomacia española siempre ha sido tan independiente, siempre vamos a la rastra de lo que hacen los franceses, si está el gobierno socialista, o lo que hacen los alemanes si tenemos un gobierno conservador. Esto es así, y así será, no sé si por los tiempos de los tiempos, pero yo todavía estoy esperando a que alguien me explique 50 años después de acabado el franquismo, 40 y pico años después del franquismo, por qué se sigue con la política de la tradicional amistad hispano-árabe que se la inventó Franco y ahora todas las cancillerías de izquierda a derecha siguen aplicándola, la misma escuela franquista. Y seguimos apegados a que las decisiones en exteriores de España se muevan según Francia o Alemania o la combinación de ambas dos. En este caso, yo quiero decir una cosa. Cuando hablábamos del presidente francés, que la opinión pública duda de la capacidad para golpear con eficacia sin sufrir daños colaterales. Yo también dudo, pero no del ejército francés, de cualquier ejército. Y la demostración está en el ejército americano, que bombardea desde el aire y con drones y que no hace operaciones de tierra, con lo cual eso no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. ¿Qué van a hacer? Si los soldados que están combatiendo son unos soldados que no saben absolutamente nada, no tienen ninguna motivación, porque están en una guerra civil. Están en una guerra civil y se encuentran de un lado matando a una gente que en el fondo son de su misma categoría religiosa y sus jefes son de otra categoría religiosa. Porque la mayoría, por ejemplo, del ejército iraquí son suníes liderados por fuerzas chiitas de los iraníes. Entonces la motivación ahí es muy relativa, por eso los avances
en la reconquista, digamos, de Irak, son tan tímidos y los únicos que ahí se juegan el pellejo son realmente los kurdos, por lo que les sale a cuenta, ¿no? Porque ellos viven ahí y no tienen otro sitio en el mundo a donde ir, no tienen a dónde replegarse. No pueden replegarse al interior de Irak o al interior de Siria porque los matarían, porque los odian. Ni que hablar en Turquía, que hace 100 años cometieron con ellos un genocidio que a día de hoy ni siquiera han reconocido. Así que si seguimos hablando este idioma de acciones militares limitadas, intervenciones aéreas, bombardeos desde lejos, artillería, etcétera, etcétera, pues no vamos a conseguir nada hasta que no se tomen en serio y no se tomen en serio una opción militar que convenza también a los americanos, que son los que mandan militarmente en el mundo y los que podrían decantar la situación para un lado o para otro. Hasta que los europeos no se comprometan y convenzan a los americanos, esto no va a ninguna parte. Cada día vamos a tener más miles, decenas de miles y cientos de miles de personas esperando en las fronteras, y algún día pues se volverán a cerrar y se volverán a poner alambres de espino y se construirán muros muy altos, y habrá incluso gente que muera en terrenos de nadie. En estas zonas entre las fronteras entre dos países veremos estos espectáculos. No son ciencia ficción, esto es la realidad, y o nos tomamos las cosas en serio, estamos hablando de los gobiernos europeos y americanos, o esto evidentemente va a ir a peor. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora ya saben, Raquel, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. ¿Cómo estás? Hola, Jordi. Bien, con un titular impresionante. Sí, a ver, cuéntamelo. Me llamaron Naziyahu en el Rototón. Hablamos de Matisyahu, claro, es un divertido, Sí, bueno. facilillo, Sí. juego de palabras. Pues nada, estas son unas declaraciones que ha hecho Matisyahu en el Festival de Jerusalén de música sacra. Son declaraciones que ha recogido Salem Ergi, que Matisyahu ha realizado a diferentes medios de comunicación israelíes. Salem Ergi lo publica en El Mundo, y nosotros, bueno, pues queríamos hacernos eco de estas palabras de Matisyahu, en las que cuenta además que dice que está muy orgulloso por haber actuado pese a todo en España el pasado 22 de agosto. Dice que para él Israel es un milagro que debemos proteger y que se siente muy bien en este país. Cuenta cómo fue su experiencia, se sintió amenazado durante la actuación. No solo eran las personas que llevaban banderas, sentí que en cualquier momento podían tirarme botellas al escenario, como realmente pasó al final. Me lanzaron botellas y zapatos. Quisieron desconcentrarme y destrozar mi actuación. Entre las pancartas contra mí, una ponía Naziyahu. Pero cuando empezó la música sentí una especie de fuerza. También ha comentado, desde el escenario vi a gente con las banderas de Palestina haciéndome peinetas e insultándome. Todo esto solo hizo despertar mi identidad judía. Sentí que hice bien por estar allí delante de esas personas y no dejar que me arrinconaran. Estuve allí de pie, por mí y por los artistas israelíes que suelen ser perjudicados por estos boicots. En referencia a los boicots, dice que no cree, a los activistas de BDS, dice que no cree que sus métodos contribuyan a la paz, sino todo lo contrario, y que crean más conflictos. Estamos absolutamente de acuerdo con Matisyahu. Dice también que la música debía imponerse, así que fui y actué. Para mí era importante cantar Jerusalén. Para nosotros también lo fue, Matisyahu. Bueno, pues sí, ya ahí está la imagen que dieron estos elementos, y bueno, pues nada. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues nada, veremos qué pasa. Matisyahu lo ha dicho muy claro, así que creo que además hubo un momento muy emotivo durante su actuación en el Festival de Jerusalén de música sacra, porque estuvo también con Esther Rada, con músicos palestinos, con músicos árabes, interpretando pues uno de los temas más famosos de Bob Marley. Así que estuvo muy bien. Actuó allí con toda la gente de todos los credos, y es una forma de manifestar lo que realmente siente este artista al que se quiso boicotear y no lo consiguieron.
Pues no, eso es lo más importante, no lo consiguieron. Y sobre todo eso, BDS no solo no hace nada por la paz, sino todo lo contrario. Lo único que hace es fomentar el odio. Por eso debería, no sé, como asociación debería estar prohibida en este país. Pero Pasamos bueno, página, Jordi, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de un libro. Ya conocen, ya saben nuestros oyentes que están los diarios de Goebbels que nos permiten acercarnos a cómo era la vida de los jerarcas nazis y de Hitler, ¿no? Pero ahora... Vas a hablar de Rosenberg. De Alfred Rosenberg, sí. Sus diarios desaparecieron en los juicios de Nuremberg. Se cree que uno de los jueces o los funcionarios los robó para traficar con ellos y aparecieron en Estados Unidos en 2012. Sí. Y ahora los publica en castellano Crítica. Y bueno, son revelaciones muy interesantes de uno de los ideólogos de la solución final. Bueno, muy interesantes, a ver. Documento histórico. Sí, pero como sucede en el caso de Goebbels, él escribe lo que quiere recordar. Por supuesto, no se hace responsable de ninguna de las ideas que luego se materializaron en la solución final y de las que Rosenberg fue ideólogo. Es un diario más bien de... Bueno, pues con anotaciones como el Führer me agradeció mi trabajo estrechándome varias veces la mano, en otra ocasión me dio una palmada afectuosa, una confidencia maliciosa contra Himmler y Goering, 1 minuto y medio de relajación en el que el jefe recordaba los años de Múnich, y es que Rosenberg estuvo muy unido a Hitler antes de la ascensión de Adolf Hitler al poder, y eso, por lo visto, Hitler no lo olvidó. Y aunque no le dio cargos así muy importantes, bueno, pues sí hizo de él su especie de ministro de Relaciones Internacionales, y también le destinó a ser el que imaginara cómo iba a ser la solución final en el este. Precisamente también se habla de el componente nazi el componente culto de Rosenberg. Se supone que es el nazi culto y había recibido también el encargo de gestionar la incautación de bienes artísticos de las familias judías. Y cuenta, cuando le di mis regalos al Führer, una gran cabeza de porcelana de Federico el Grande, entre otras cosas, se le saltaron las lágrimas. Esto aparece en abril de 1940. Bueno, es eso, lo que tú decías, es una fuente histórica valiosa, aunque, como decimos, es un diario edulcorado y que no se hace cargo para nada de su responsabilidad. Los diarios de Rosenberg terminan el 3 de diciembre de 1944, el día en el que estrena su refugio en Berlín. Algo insuficiente, pero recupera una atmósfera hogareña, dice en el diario. Nadie sentirá, creemos, ni una gota de deseo de empatizar con él, porque no hay alusiones personales ni a sus afectos, ni a su familia, y están redactados torpemente a pesar de tener fama de intelectual. Y bueno, acabó, como saben, en Nuremberg y siguió escribiendo hasta el final sin arrepentirse ni un milímetro. Murió ahorcado y ahora podemos leer sus diarios y bueno, hacernos una idea de cómo eran los cerebros que idearon la solución final. Bueno, pues nada, lo edita Crítica y me imagino que tendrá muchas notas, y que ese es el tema de estos libros históricos, también para poner en contexto sus palabras. Sí, y bueno, intentaremos hablar con los responsables de esta edición. ¿Qué enfoque le han dado a esta reedición? Bueno, reedición no creo que fueran editados, a esta edición, ¿no? En castellano es la primera vez. Claro, sí. En castellano, ¿no? Claro. Bueno, pues nada. Acabamos bien, Jordi. Venga, vamos sí. a dejar a los nazis. Sí, por favor. Que hablamos demasiado de ellos, y vamos a hablarles del talento fotográfico de Néstor Sprinster, que se presenta en el Centro Sefarad Israel, como ya les adelantábamos tú lo entrevistaste semanas. ¿Sí? Hace no mucho. Bueno, pues por fin se ha estrenado su exposición este domingo pasado, un poco para celebrar el Día Europeo de la Cultura Judía, pero tendremos la suerte de poder disfrutar de estas fotografías de las que Arnaldo Lieberman dice: Madrid tiene un testigo que ha aprendido a amarla a través de la conciencia, poco soberana pero atenta a lo que sucede, y un inconsciente que, mandato secreto al fin, hace lo suyo en este caleidoscopio ciudadano que, para aquellos que tienen el privilegio de verlo, no deja a nadie indiferente.
Así que les invitamos a visitar estas fotografías de un Madrid paradójico, en el que también aparecen fotos de París, Calcuta, Roma o Budapest. Dice Néstor, como eco de mis continuos paseos de la ciudad, he querido también llevar el movimiento físico al mundo estático de la fotografía, porque en el fondo se trata de encontrar belleza en el camino y no en el destino. Una frase preciosísima con la que cerramos la agenda cultural. ¿Qué día me has dicho que empiezan? Ya ha empezado, ya se inauguró ayer, día 7, bueno, si nos escuchan todavía hoy, el lunes, hoy, y estará, bueno, pues hasta finales de octubre, creo. Vale. Muy bien, pues nada, ya saben, para los que viven en Madrid, esas fotografías de Néstor, fotografías de gran calidad que seguro que les van a gustar a todos. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana.